capítulo número 39, en el verso número 21, y vamos a hablar del tema bajo la gracia de Dios. Amén. Bajo la gracia de Dios. Amén. O dentro de la gracia de Dios. Me gusta más la expresión dentro de la gracia de Dios. Amén. La iglesia de Jesucristo, cada familia cristiana, cada matrimonio, los padres y los hijos, los abuelos y los nietos, nadie puede darse el tremendo lujo en este tiempo de salirse de la gracia de Dios. Amén. Amén. No podemos salirnos de la gracia de Dios. Génesis, dijimos, capítulo 39, verso número 21. Vamos a leer en la palabra del Señor. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el pueblo de Dios decimos: Amén. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Léalo de nuevo conmigo porque vale la pena. Amén. Pero Jehová estaba con José. Amén. Amén. Y le extendió su misericordia Amén. y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Padre, bienvenida sea tu palabra aquí a tu iglesia, y bienvenida sea tu palabra allí, a los corazones y a las vidas de tu pueblo, de tus hijos y de tu iglesia, que reciben el mensaje de tu palabra a través de las vías de la internet, que sirvan para bendecir familias y hogares, pastores y congregaciones. Bienvenida sea tu palabra, pura, santa, sublime, y alimente nuestra vida espiritual, como nuestra vida social, moral, y aún bendiga nuestra vida económica. Bendecimos tu pueblo y esta asamblea donde quiera que esté, para gloria de tu nombre y bendición de nuestras vidas. Amén y amén. Dios nos bendiga, tome su asiento, y la palabra del Señor, recuerde que nunca vuelve a Dios vacío. Saludamos a toda la gente y a los amigos que nos reciben a través de la internet, que reciben el mensaje, que nos escriben, que nos contestan. Le enviamos a todos un cariño grande y que puedan seguir orando por nosotros. Amén. Algunas palabras que yo quiero tomar de este texto bajo el lema dentro de la gracia. Amén. Dentro de la gracia de Dios. Amén. La historia de este joven José, usted la conoce Amén. de memoria. Sabe que fue un hijo muy amado, sabe que fue un hijo muy odiado por sus hermanos, sabe que fue un joven traicionado, sabe que fue un joven ultrajado, saben que fue un joven vendido, saben que fue un joven que se le han hecho un montón de males y un montón de cosas malas, pero Dios siempre estaba con José. Amén. Y eso no se lo pudo quitar nadie, ni los hermanos que lo envidiaban, ni los padres que lo querían, ni el jefe de la guardia de Faraón que lo compró, ni la mujer del jefe de ese Faraón que se enamoró de él, ni lo con que lo metieron en la cárcel. Nada pudo separarlo a Dios de José. Amén. Me atrevo a decir que José fue un muchacho que se atrevió a vivir dentro de la gracia de Dios. Si usted lee la palabra de Dios, va a encontrar que cuando José tiene que reaccionar, a ver si me sigue, cuando José tiene que reaccionar a lo que va a hacer, cuando José reacciona a lo que él tiene que hacer o decir, él no piensa en él no piensa en la gente que lo compró o sus amos terrenales que tiene, sino que él piensa en su Dios. Cuando la mujer de su jefe se enamora de él y él sale huyendo por no complacerla físicamente a ella, la reacción de José no fue ni mi papá, ni mi mamá, no fue mis hermanos que me vendieron, ni mi patrón que tengo, ni el faraón de Egipto. El problema de José fue muy sencillo. José dijo: ¿cómo yo pecaría contra Dios?
O sea, cada vez que José llega a una conclusión de algo, el centro de sus conclusiones es Dios. Ojalá que dentro de la juventud cristiana nuestra, sea en Bethesda, en la asamblea o donde quiera Dios que haya jóvenes cristianos, la conclusión de un joven cristiano entre ser cristiano o no sea Dios. Es que ahí radica la verdad. No por darle el gusto a papá, no por darle el gusto a mamá, sino que todos nuestros jóvenes puedan ser jóvenes cristianos, porque el centro de su vida es Dios. Y el centro de la vida de José es Dios. Y hay 4 palabras que yo quiero tomar esta mañana rapidito desde este texto. Si usted quiere anotarlas, puede anotarlas. Las palabras que yo quiero tomar es Jehová, porque no es que había otro con José, sino que Dios estaba con José. Lo que encuentro en este texto es que como José vive dentro de la gracia de Dios, la segunda palabra es extendió. Dios extiende sobre José. Como José vive dentro de su gracia, Dios le extiende, tercera palabra, su misericordia. Y creo que en este tiempo usted y yo necesitamos que Dios siga extendiendo sobre nosotros su misericordia. Yo sé que hay gente que está intentando vivir sin Dios, lejos de Dios, y pensando que sin Dios va a vivir mejor. Pues yo sé con todo mi corazón que lejos de Dios seguro que no va a vivir mejor. Entonces la primera palabra es Jehová, la segunda se extendió, la tercera es misericordia y la cuarta palabra es que Dios extendió su gracia. Amén. Desde el comienzo de todos los tiempos Dios deseó y así lo declaró, y Él quiere que el ser humano pudiera vivir bajo su gracia. La gracia de Dios es el favor de Dios. Es un favor de Dios inmerecido para el ser humano, pero dada por Dios por su propia voluntad. Un Dios de amor, un Dios bueno que ofrece su gracia, sus bondades a sus hijos que lo respetan y lo aman. José fue un joven que lo respetó y lo amó. Y lo que Dios hizo fue dentro de las adversidades que vivió, extenderle la gracia. Cuando fue joven lo libró que lo maten sus propios hermanos. Cuando llegó a Egipto lo cuidó de no caer en las trampas del engaño que había en la nación pagana. Pero también lo unge con sabiduría y con revelación cuando llega a Egipto y dice que sueñan lo que sueñan los gobernantes. Nadie puede descifrar qué está pasando en el mundo, pero ahí aparece José con la gracia de Dios para revelar lo que va a suceder en ese lugar del mundo. Amén. Ni tonto ni perezoso el faraón dijo, ¿dónde voy a encontrar un hombre más inteligente que este? ¿Dónde voy a encontrar a alguien que sepa más que este? Y cuando José llega a ser el segundo señor de Egipto, porque el faraón le da un anillo que era el segundo anillo del reino, José volvió a necesitar que la gracia de Dios se le extienda sobre su vida otra vez. Y si usted lee su historia, usted va a encontrar que hasta el nombre de los hijos de José son nombres que tienen correlación con la vida que el mismo José había llevado. O sea que dentro de las adversidades, de la facultad, de la escuela, del trabajo, de los negocios, del matrimonio, de la casa, de la economía, dentro de todo ese abanico de adversidades que el ser humano enfrenta, el cristiano tiene algo a favor que se llama la gracia de Dios. Amén. ¿Y qué hace la gracia de Dios, pastor? ¿Por qué es tan importante la gracia de Dios? La gracia de Dios hace que las cosas funcionen cuando no deberían funcionar. La gracia de Dios es un favor inmerecido que Dios nos da para darnos protección, cuidado y bendición cuando usted y yo no lo podríamos tener por nuestros propios medios. Déjeme decirle algo. Gracia de Dios, la palabra gracia tiene un derivado y es el siguiente, anótelo. La palabra gracia en la Biblia significa amor,
significa bondad, significa compasión, significa favor, significa gracias, de ser agradecido, y significa misericordia. Yo no lo voy a leer, si usted quiere puede leerlo en su casa, yo se lo leo rápido. Daniel capítulo 1 verso 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel fue llevado preso de Judá a Babilonia. Él y sus 3 compañeros tenían comida y bebida que el rey les mandaba. Buena carne, buenos vinos, buena comida. Lo único que ellos sabían, que por prácticas del reino, había una serie de ofrendas que se le hacían a los dioses paganos de esa comida y de ese vino y de lo que ese rey comía y bebía. Y Daniel dice que le pide al jefe, al hombre que está mandando sobre ellos, que no los obligue a comer y a beber de eso. Ellos le piden legumbres, hoy diríamos lentejas, porotos, qué sé yo, chauchas, habas, arroz. Denos a comer legumbres y denos agua a tomar. Y hazlo por 10 días y después compáranos. Si los rostros de los otros jóvenes son más buenos que los nuestros, pues gloria a Dios, no hay problema. Comeremos tu carne y beberemos tu vino. Pero si no, entonces persistiremos nosotros en comer nuestras legumbres y en tomar nuestra agua. Usted conoce la historia, ¿verdad? Al cabo de 10 días los llaman a todos y los mejores 4 de todo el grupo era Daniel y sus 3 compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué eran mejores? Por las legumbres. ¿Por qué eran mejores? Por el agua. ¿Por qué eran mejores? Porque venían de Judá. No, eran mejores porque había algo sobre esos 4 jóvenes que se llama gracia de Dios. Que aún el que te odia con el odio más profundo no te puede tocar, porque sobre ti está la gracia de Dios. Amén. Y cuando la gracia de Dios está sobre ti, la gracia de Dios te distingue. Amén. Quizás no seas ni más flaco ni más gordo, pero serás agradable. Dará gusto trabajar contigo. Es un placer conversar contigo. ¿Por qué? Porque hay algo que te enriquece y se llama la gracia de Dios. Estos 3 jóvenes tenían la gracia de Dios sobre ellos. Esa gracia de Dios que Daniel obtuvo por jugarse a favor de Dios y de su palabra. La gracia de Dios se mostró y se muestra aún en el mundo de hoy. Es por la gracia de Dios que el mundo no está peor de lo que está. ¿Sí? Si Dios no cuidara de su pueblo, si la gracia de Dios no cuidara de los niños y de los ancianos, hermanos, ya habrían tantas cosas peores de las que están pasando. Pero la gracia de Dios todavía nos alcanza. Por su misericordia y por su bondad, los hijos de Dios, aquellos hijos e hijas de Dios que cumplen con los mandamientos de Dios, hacen que Dios se contente con su iglesia. Escúcheme bien. Nosotros creemos que Dios es un viejito bueno que anda por las calles con una bolsa de chupetines, regalándole chupetines a todo el mundo. Eso no existe, es una mitología loca. Pero cuando hay un pueblo que ama a Dios, cuando hay un pueblo que honra a Dios, cuando hay un pueblo que cumple los mandamientos de Dios, ese pueblo le lleva a Dios que Dios se sienta de alguna forma gratificado, contento. Dios está complacido. Amén. Y no importa en qué lugar del mundo habite ese pueblo. Puede estar en África, en Oceanía, en Europa, en América. No importa dónde habite ese pueblo.
Cuando hay un pueblo que cumple con los mandamientos de Dios, Dios se deleita sobre ese pueblo. Y ese deleite de Dios hace que la misericordia y la gracia de Dios se extienda. Amén. Hay países y naciones que en tiempos pasados han sido tremendamente bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque ellos hicieron que la gracia de Dios avanzara en el mundo. Mi hermano y mi hermana, cada vez que usted y yo cumplimos con los mandamientos de Dios, estamos haciendo que la gracia de Dios se extienda. Amén. Y cada vez que yo no lo hago con mi vida, hago que la gracia de Dios se retraiga. Lógico, se va a retraer ¿cuánto tiempo? Lo que le dé la paciencia a Dios, porque me va a pegar un plumazo a mí, me va a borrar del mapa. ¿Me entiende? Porque nadie puede detener el avance de su gracia. Pero Dios llamó a su pueblo para que haga que avanzar su gracia y avanzar su misericordia. La iglesia de Cristo debe vivir bajo la gracia de Dios. Hombres, mujeres, niños, todas las familias, en nuestras casas, trabajos, escuelas, viajes, viviendo bajo la gracia de Dios, bajo el amor de Dios, bajo la bondad de Dios y bajo la compasión de Dios. En este mundo no hay compasión. Usted quiere compasión, no la hay. No la hay, no hay compasión. Si alguien tiene que seguir vendiendo 8 o 10 kilos de droga por noche, matando la vida de los jóvenes, los va a seguir vendiendo. El que se dedica a delinquir y a robar y a matar, no lo va a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque a eso es que el diablo los ha puesto bajo su dominio y ellos quieren estar bajo el dominio del diablo. El dominio de la maldad. Pero el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, las familias, los hogares, los matrimonios, tenemos que seguir aprendiendo a vivir bajo el amor, la bondad y la compasión de Dios para nuestras vidas. No es fácil vivir bajo amor, bondad y compasión en un mundo perverso, mentiroso, sanguinario. No es fácil. Yo no sé si para usted le es fácil vivir, pero para mí no me es fácil. Y para la gran mayoría del pueblo cristiano no le es fácil caminar limpio, sin ensuciarse, limpio delante no solamente de los hombres, sino delante de Dios. Pero cuando tú y yo decidimos vivir bajo la gracia, decidimos vivir dentro de la gracia de Dios, es cuando comienza a haber un favor especial sobre tu vida y la mía para que podamos vivir en este mundo sin ser parte de este mundo. Creo que fue el martes o el jueves o cuando fue que dije que los cristianos parecemos nadadores nadando en un estanque lleno de cocodrilos. Y debemos nadar dentro de ese estanque o esa pileta o esa laguna y llena de cocodrilos sin ser cocodrilos. Y tenemos que entrar, nadar y salir sin que nos coman. No es tan fácil. Pero cuando la gracia de Dios está sobre ti, todo funciona. A nuestros jóvenes todo le va a funcionar para bien si se quedan bajo la gracia de Dios. Y no solo bajo, sino dentro. Me gusta la palabra dentro de la gracia. Tú puedes ser parte o estar debajo de, pero lindo es ser parte de eso. Meternos dentro de la gracia de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la gracia de Dios hace que todo lo de nuestro Padre Dios sea para nosotros y esté al alcance de nosotros. Hubo una época en que no estaba al alcance de los humanos porque el pecado nos separaba de Dios. Pero la gracia de Dios nos proveyó un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Amén. Y esa gracia de Dios caminó sobre este suelo y caminó sobre esta tierra. Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué halló aquella mujer virgen, soltera? Gracia delante de Dios. San Juan 1:14 dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne. Estoy en San Juan 1:14.
y habitó entre nosotros. Y dice entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí cierra la paréntesis. Lleno de gracia y de qué más. Y de verdad. Jesús, la gracia de Dios en la tierra, visiblemente caminando entre nosotros, simples mortales. Por eso cuando decimos que Jesucristo es único y sin igual, lo que estamos diciendo es que Él es único y sin igual. Que el mejor de los hombres y la mejor de las mujeres nació de un varón y de una mujer. El único que nace por virtud del Espíritu de Dios es Jesús en el vientre de una mujer virgen. Mi santo hermano y hermana, mi amada iglesia del Señor, Jesucristo es la gracia de Dios. El que tiene a Jesucristo en su corazón tiene sobre él la gracia de Dios. Otro no va a conseguir trabajo, pero tú sí. Amén, gloria a Dios. Otro no va a tener buenos negocios, pero tú sí. Otro no va a poder hacer las cosas, pero tú sí. Dice la palabra, verás caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La palabra dice que aunque caminamos entre serpientes y escorpiones, y vaya que lo hacemos todos los días, aunque camines entre serpientes y escorpiones, nada te hará daño. ¿Por qué? Porque el mismo salmista dice la palabra, porque yo estoy contigo. Amén. Jesucristo en tu corazón abrió las puertas del cielo sobre ti y la gracia se derramó sobre ti. Amén. Eso es algo que no hay dinero en la faz de la tierra que lo pueda pagar. Ahora Dios espera que esa gracia tú la cuides. Que tú la cuides. Amén. Hoy, aunque invisible, Jesucristo sigue estando con nosotros por su Espíritu Santo, invisible como el aire, pero tan cierto y real como el sol. Amén. No lo podrás ver con los ojos físicos, pero yo te atrevo, te animo, te desafío a que te atrevas a ver la gracia de Dios en el cambio de tu hermano, en el cambio de tu hermana, en el cambio de tu propia vida, no en el cambio de otros solamente, sino en el cambio de tu propia vida. Amén. Mi amado y mi amada, la gracia de Dios está sobre ti. En la gracia de Dios es que usted y yo hallamos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero debemos permanecer bajo esa gracia. Hay un evangelio por ahí corriendo por las calles del mundo que dice que salvo una vez, siempre salvo. Que usted fue salvo hoy y que no importa lo que usted haga, usted siempre va a ser salvo. La Biblia dice, cuidad vuestra salvación con temor o temblor. Es más, la Biblia dice, ojo que no brote ninguna raíz de amargura en tu corazón, porque eso primero te va a hacer perder tu relación con Dios, porque Dios no escucha tu oración. Así que hay que cuidarla con temor y temor. Amén. Amén. San Juan 1:16 dice, porque de su plenitud, San Juan 1:16, de su plenitud tomamos, ¿cuántos? Todos, tú y yo, blancos y negros, pelados y con mucho pelo, varones y mujeres, gordos y flacos, no sé, no importa en qué lugar tú estés, de Él tomamos todos. ¿Y cómo funciona esto de que de Cristo tomamos todos? ¿Por qué funciona? Estamos en San Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. O sea, que es correcto que digamos que es su gracia la que nos capacita para todo. El que capacita a tu hermano para predicar es la gracia de Dios.
El que capacita a tu hermano o a tu hermana para hacer lo que hace es la gracia de Dios. Amén. El que capacita a papá y a mamá para guiar a sus hijos es la gracia de Dios. Amén. El que le da la integridad al líder para sentarse y dirigir un rebaño o un concilio es la gracia de Dios. Amén. Entonces es correcto decir que si yo me salgo de la gracia, si yo pierdo la cobertura de la gracia, si yo me retiro de la gracia de Dios, acto voluntario que puedo hacer, nada de lo que soy sería y nada de lo que haría, haría. Eso debe estar absolutamente claro en nuestra vida. ¿Qué nos mantiene bajo la gracia de Dios? Mire, esto lo aprende hasta un niño de escuela dominical. ¿Qué es lo que nos mantiene bajo la gracia de Dios? Una sola palabra, le voy a decir y anótela. Pues esa es la clave. Para mantenerse bajo la gracia de Dios, tiene que haber un espíritu de humildad. Amén. ¿Por qué un espíritu de humildad? Porque lo contrario, lo que nos aleja de su gracia, es el espíritu de orgullo que produce rebelión. El orgullo produce rebelión y la rebelión no es contra ti o contra mí, la rebelión es contra la palabra. Por eso dijimos hoy, cada vez que tú y yo cumplimos con los mandamientos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Que Dios se contente con su pueblo y ese contentamiento va a traer que la gracia de Dios sea grande. ¿Y por qué cumplimos con los mandamientos? Porque hay un espíritu de humildad. Amén, sí, Señor. La soberbia y el orgullo, como dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Amén. Entonces, un espíritu de humildad es un espíritu que dice sí y amén. Es como Dios dice, es sí y es amén. Amén. Ahora, cuando en mí, pastor, líder, lo que yo sea, papá, lo que sea, cuando en mí surge por influencia satánica un espíritu de orgullo, automáticamente produce rebelión. Pero no rebelión contra tu hermano o tu hermana, no, porque esto no tenemos nada que ver. Es una rebelión que la produce el diablo. ¿Y contra quién va la rebelión del diablo? Contra Dios. ¿Por qué le hace tanto daño a la humanidad? ¿Por qué le ha hecho tanto daño a la humanidad? Sencillo, porque el ser humano es la máxima creación de Dios y creado a la imagen de Dios. Y él quisiera en realidad hacérselo a Dios. Pero como no puede contra su propio creador, porque él es un ser creado, se la agarra con los simples mortales. Y el que se sale de la gracia de Dios, papita para el loro. Como decimos en la tierra nuestra. ¿Qué es lo que nos mantiene bajo la gracia de Dios? La humildad. ¿Y cuándo se ve la humildad? La humildad en ti se ve cuando te dicen algo que no te gusta. La humildad en ti se ve cuando te dicen algo que no estás de acuerdo. La humildad está cuando te mandan a hacer algo que no querés hacer. O admitir algo que no admitirías. No hay nada peor para un evangélico que le marques algún error. Capaz de agarrarte con un banco por la cabeza, una silla por la cabeza, pero admitir el error. Y a veces Dios permite que se nos marquen algunos errores para ver la reacción que tenemos.